Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, Yesenia. El Señor Jesús te bendiga. Saludos. Amén, amén. Esperando que estén bien todos por allí, que Abby esté mejorcita. Hola, Beca. El Señor te bendiga. Buenos días. Hola, mi hermano Gastón, mi hermana Ani. Buenos días. El Señor Jesús les bendiga. Amén, amén, Yesenia. Amén, amén. Beca, Sandra Mayela Chavarría, hola, buenos días, el Señor Jesús te bendiga. Sandra Mayela, saludos. Bueno, aquí vamos entonces, se siguen sumando, seguimos saludando y bueno, agradecidos con el Padre por ese tiempo, por un día más, porque bueno, ya saben, un día más significa un día menos. Hola, hola Nayansi, el Señor te bendiga más. Buenos días, ahí está mi hermana Gabriela también, el Señor te bendiga, mi hermana Gabriela, el Señor te guarde. Hola Patricia desde Bogotá, buenos días, Señor te bendiga, te ayude, buenos días, buenos días. Qué buen frío amaneció haciendo por aquí hoy, ay, 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 mi madre, no sé por allá. Bueno, Bogotá también debe estar helado aquello, pero por acá no estamos tan acostumbrados a estos fríos tan tremendos. Ahí está mi hermano en Ben. Hola, buenos días, mi hermano en Ben. El Señor Jesús te bendiga. Hola, mi hermana Lucerito. Eso, gracias. Buenos días. Amén, amén. El Señor te bendiga. Está el hermano Juan Manuel también. El Señor te bendiga, mi hermano. Helen. Hola, Helen. Buenos días. El Señor te continúe bendiciendo. Ahí está don Alberto Borges desde Bogotá. El Señor Jesús me lo bendiga, don Alberto. Saludos para usted y para toda la casa. Buenos días. Ahí está Martín Múnera también. Hola Martín, el Señor Jesús te bendiga, te ayude. Saludos, buenos días. Ahí está entonces también. Y bueno, entonces, amén, amén, Patricia. Amén, amén. Helen, el Señor te bendiga más también. Saludos. Esperando que estén bien todos por casa. ¿Quién más tenemos entonces por aquí? Se siguen sumando. Seguimos entonces ahí con la ayuda del Padre. Bueno, nada, entonces, bien, vamos a encomendarnos al Padre, a su gracia y a su buena voluntad. Hola, mi hermana Paola, el Señor Jesús te bendiga, te guarde, saludos, buenos días. Buenos días. Les decía, bueno, entonces que vamos a aprovechar bien el tiempo, vamos a encomendarnos al Padre, a su gracia, a su buena voluntad. Vamos a clamar para que sea el Padre a través de su Santo Espíritu guiándonos, capacitándonos y ayudándonos entonces para que ese anhelo y ese deseo ferviente que hay en nuestros corazones por poder compartir en obediencia el mandamiento, lo que por gracia hemos recibido, entonces sea el Padre prosperándolo y ayudándonos a través de su Santo Espíritu. Amén, amén, Martín. Hola, Paulita, el Señor Jesús te bendiga, Paulis, el Señor te guarde en su precioso nombre. Bueno, entonces oremos. Dios Padre nuestro, en esta hora, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, venimos delante de ti, puestos de acuerdo, yo y mis hermanos, Señor, reconociendo, Padre, tu deidad, tu exclusividad como el único Dios verdadero, el Creador del cielo y de la tierra, de todo cuanto existe y de todo cuanto hay. Y también, Padre, para confesar y reconocer a tu Hijo Jesucristo, el que enviaste al mundo, como el único Señor y suficiente Salvador de nuestras almas. Padre, te damos gracias, Dios de los vivos, porque sabemos que no es de todos la fe y que no en todos hay este conocimiento, Padre. Gracias, muchas gracias, Dios Padre Todopoderoso, por habernos revelado, Señor, tu voluntad, por habernos manifestado, Señor, tu justicia, la justicia tuya que es a través de la fe en tu Hijo Jesucristo y en su obra en la cruz, para el perdón de nuestros pecados. A través de esa justicia, Señor, es que hoy podemos, Señor,
a pesar, Señor, del pecado y la maldad que hay en cada uno de nosotros, de la concupiscencia de nuestro perverso y malvado corazón. Venir, Padre, y presentarnos delante de ti, estar en la presencia de un Dios santo y decirte, Abba, Abba Padre nuestro. Te damos gracias, Señor, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a la cruz, a morir por nuestros pecados. Y te damos gracias, Señor, por permitirnos creer y confesarlo a Él, Señor. Gracias por la obra gloriosa y maravillosa de tu Santo Espíritu. Gracias por tu bendita palabra escrita. Gracias, Señor, por la iglesia. Gracias por el ministerio. Gracias por tu fidelidad, tu amor y tu bondad. Hoy estamos aquí delante de ti, Señor, postrados, buscando, Señor, tu rostro. Procurando, Señor, inquirir conocimiento, sabiduría, poder, revelación de tu palabra. Anhelando, Señor, que seas tú capacitándonos y ahí fortaleciéndonos para que podamos dar cumplimiento al mandamiento que también nuestro Señor Jesucristo nos dio, de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, Padre. Padre, somos conscientes que si tú no edificas la casa, en vano trabajamos los que la construimos. Necesitamos de ti, dependemos de ti. Sin ti nada somos ni nada podemos hacer. Ayúdanos, Padre nuestro, por amor a tu nombre. Ayúdanos a poder, Señor, predicar el Evangelio con denuedo, a dar testimonio eficaz de la vida y obra de tu Hijo Jesucristo resucitado en nosotros y a través de nosotros. Ayúdanos, Señor, obra con tu Espíritu Santo y usa como capacita, Señor, a cada hermano. Limpia cada vasija, llénala con tu Espíritu Santo y úsala con poder y gloria, Padre. Porque tuyo es el reino, Señor, el poder y la gloria. Porque si tú, Señor, sin tu ayuda, Señor, no podemos. Nada somos, Señor. Dependemos de ti, necesitamos de ti. Por favor, Padre, usa con poder y gloria a la iglesia desde el mayor hasta el menor. Que todos seamos llenos del Espíritu Santo y con denuedo demos a conocer el misterio del reino de los cielos, que la iglesia no se quede callada, que todos podamos dar cumplimiento al mandamiento, que seamos obedientes, Señor, al mandamiento. Por favor, obra con tu Espíritu Santo. Te lo pedimos, Padre nuestro, y te pedimos que tomes control de nuestras vidas de este tiempo, que las tinieblas retrocedan, que las obras del diablo sean reprendidas, sean deshechas, que todo el entenebrecimiento del entendimiento sea quitado. Padre, ayúdanos. Ayúdanos, Padre bueno, para que en tu luz veamos la luz. Obra con tu Espíritu Santo. Obra con amor, por amor a tu nombre. A tu gracia, Dios de los vivos, tu buena voluntad. Nos encomendamos y en el nombre de Jesús oramos y damos gracias. Amén y amén. Oiga, perdón, ahí está mi hermano Mauricio, y también está entonces el hijo Mauricio, y bueno, Padre e Hijo, gloria al Dios vivo. También está entonces mi hermana Mariela Ortiz desde Bucaramanga, el Señor Jesús la bendiga. Está Rocío Leguizamo, hola, el Señor Jesús les bendiga. Ana Solano, Ana Victoria, ya tenemos a Ana Yancy, oiga, mejor dicho, gloria a Dios. Mayrita, hola, ¿qué tal, Mayra? El Señor te bendiga más. Carolina Echeverri desde Bogotá también, bueno, el Señor Jesús te bendiga, Carito. Y bueno, entonces un saludo a la distancia cordial para todos, agradecidos con el Padre por sus preciosas vidas, por este compartir juntos esta vida de fe. Y bien, entonces aquí estamos este lunes con el corazón dispuesto, profundizar en lo que aprendimos el día de ayer, para poder entonces escudriñar de manera un poco más profunda y más detallada esa predicación del Evangelio del día de ayer. Esto con el ánimo, pues, primeramente, de que sea de provecho para nuestro propio espíritu de bienestar, para nuestra vida espiritual, pero no solamente eso, sino que además con la disposición en el corazón por poder dar cumplimiento al mandamiento que el Señor Jesucristo nos dio de predicar el Evangelio. Wilfredo, me imagino, Wilfredo Segia, Dios los bendiga, muchísimo gusto, el Señor Jesús lo bendiga.
Alfredo, gracias. Saludos de Honduras. Bueno, gloria a Dios. Está también el hermano Jairo Guzmán. Hola Jairo, Jesús te bendiga. Y bien. Entonces, primeramente, como les decía, el anhelo y el deseo del corazón es entonces lo que Dios ve, donde la voluntad haya o esté dispuesta. No puedo yo pensar o no puedo yo creer que Dios va a prosperar algo sin que entonces antes haya el deseo en mi corazón. Y nosotros confundimos o nos enredamos muchísimas veces, en muchas circunstancias, porque en Filipenses, miremos un momento por favor, Filipenses. Perdón, capítulo 2, versículo 13. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ojo. Entonces, estos versículos sacados así de contexto son peligrosísimos. ¿Por qué? Porque en realidad se convierten en un pretexto. Hermanos, debemos entonces esforzarnos. Hola Nina, Jesús te bendiga. Por tratar de, no sé, este término me lo voy a inventar, o no sé si me lo voy a inventar o ya hay, pero bueno, debemos de esforzarnos por tratar de no ser versiculeros. Debemos esforzarnos por tratar de poder tener claro el contexto, todo el panorama, en medida de lo posible, siempre para nuestro propio estudio, para nuestra propia devocional, y para que también cuando el Señor nos da el privilegio de servirlo a través de la predicación y de la enseñanza de la Biblia, entonces debemos esforzarnos, ir un poco más allá y no manejar esos versículos, esos versos sacados del contexto para que no se conviertan en un pretexto. Este versículo, específicamente el 13, yo lo he oído y o lo he escuchado, o lo escucho incluso, no tanto pues en este momento, pero en su momento, en cantidad de veces. No, es que Dios es el que produce en vosotros tanto el querer. Dios es el que produce tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Sacado del contexto. Pero si nosotros entonces aquí, este versículo, nos metemos en el contexto, vamos entonces a ver de que entonces, por decirlo así, este versículo, no, es que Dios es el que produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Si Dios quiere que yo predique el Evangelio, pues Dios me va entonces a poner ese deseo en el corazón. Hola, buenos días, Rafita. Amén, amén. El Señor Jesús también te bendice a tu casa, tu esposa, tus hijas, tu suegra y la familia extendida. Bendiciones, Rafa. Entonces, sí, porque Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Si Dios quiere que yo vaya al culto, pues Dios va a poner ese deseo en el corazón. Si no pone el deseo en el corazón, entonces yo no. Si Dios quiere que yo participe de un estudio bíblico, si Dios quiere que yo abra un estudio bíblico, si Dios quiere que yo vaya
pues Dios va a poner eso en mi corazón. Eso es un verso sacado del contexto que se está convirtiendo en un pretexto. Porque es que antes, ya si nos metemos en el contexto, a donde se llega a esta palabra, a este versículo, vamos un momento ahí mismo en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo desde el 1 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagáis por contienda o por vanagloria. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimados cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. ¿Qué es, hermanos amados? En el contexto, lo que está quedando claro, que si entonces Dios es la voluntad de Dios, eso sí, si es la voluntad de Dios que yo predique el Evangelio, Dios va a poner eso en mi corazón. Fred, hola, buenos días, Fred. El Señor Jesús te bendiga, saludos, un abrazo para ti, para Yasmín, para Rebeca. Que el Padre obre con poder y gloria en sus vidas. No, cuando vamos al contexto, entonces sí, porque Él es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Pero está diciendo en el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros el deseo, haya pues en vuestro corazón el deseo por vivir y hacer la voluntad del Padre aún a costa de su propia vida. Hola Josué, saludos, el Señor Jesús los bendiga, los guarde. Saludos para Sael. Eso, mi hermana María Teresa, buenos días, el Señor Jesús la bendiga y la ayude más cada día. Haya pues en vosotros este sentir. Adriana Múnera, el Señor Jesús te bendiga, saludos. Tiene que estar, es en mí. Por favor, hermanos amados. Usted y yo no podemos equivocarnos, o sea, Dios prospera es lo que hay en el corazón. La Biblia dice que mentiroso y engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿Se acuerdan? Vamos allí para que no nos hagamos perezosos. Y la Biblia dice, vamos a ver dónde la Biblia dice, para que aprendamos bien por medio de la Biblia, para cuando estemos enseñando no tengamos excusa porque
Hemos aprendido por medio de la Biblia, entonces enseñamos a través de la Biblia en varias partes, pero miremos aquí en Jeremías 17. Versículo 9. Vea, incluso, vea qué lindo. Aquí está, si lo ven, lo vemos desde el 5. Mire qué bonito. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces aquí se acuerdan de ese versículo también, sacado del contexto. Maldito el hombre que confía en el hombre. Ay, por eso no se puede confiar en nadie. Yo no confío en nadie. Pero está diciendo no es el que no puede confiar en el prójimo, sino que está diciendo que no puedes confiar en usted mismo, que su confianza no la puede tener en usted mismo, en su propia capacidad, en que usted no va a caer, que en la vida de fe es para precisamente vivir una vida de amor y dependencia hacia el Padre, tal cual como nosotros vemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Pero que el que prosperaba, ayudaba al Hijo era el Padre en todas las cosas, a través de la obra gloriosa y maravillosa del Espíritu Santo con sus ángeles alrededor de Él. Pero que el deseo era en Él, en su corazón. Y que de donde entonces estaba ese deseo ya, había el deseo en ese corazón ferviente de ser obediente y hacer la voluntad no suya propia, sino la del Padre que lo envió, aún a costa de su propia vida. Eso era lo que hacía. Era el combustible. Ese es el combustible. Ese es el combustible que el Padre usaba. El deseo ferviente en el corazón del Hijo. Entonces, esa parte maravillosamente, hermanos, nosotros ahí nos queda revelada. Y no podemos entonces, como le decía, engañarnos ni confundirnos, pensando que entonces si Dios quiere que yo predique el Evangelio, si Dios quiere que yo me congregue, si Dios quiere que yo lea la Biblia, si Dios quiere que yo... Claro, el Señor nos conmueve, apareja las circunstancias, nos ayuda en nuestras debilidades, envía a sus ángeles alrededor de nosotros para que las obras del diablo sean reprendidas, sean deshechas. Y todo lo que para el hombre es imposible, para con Dios es posible, porque no hay nada imposible para Dios. Pero las ganas las tengo que poner, las tengo que tener yo. El deseo ferviente en mi corazón debe ser mío. Y eso es algo muy maravilloso, mis amados hermanos, que nosotros debemos entonces tener claridad con respecto a esto. Porque es que
hay demasiadas herejías, demasiada confusión, demasiada religiosidad, demasiada mentira, demasiado engaño. Hay herejías, hay doctrinas herejes que efectivamente enseñan de que entonces es imposible que el hombre pueda o ejerza o tenga o haya voluntad en el hombre, porque el hombre es pecador y está en una condición de pecado y vive en un mundo de pecado que le impide acercarse a Dios. Flori Rodríguez, hola doña Flori, el Señor Jesús la bendiga, saludos, cuánto tiempo, un abrazo para usted, para don Edgar, el Señor Jesús los bendiga. Pero eso, entiéndame mis amados hermanos, el Señor nos conmueve, el Señor nos ayuda, pero el deseo en el corazón es lo que Él está viendo. ¿Ve? Y es consecuente, así como acabamos de leer entonces ahí en Filipenses, ahí en el 2:13, porque Dios es el que vosotros produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, pero dice haya pues en vosotros ese mismo sentir. Y si vamos al 12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor, como siempre habéis ¿qué? Obedecido. ¿Qué está entonces exhortando el Espíritu Santo a través del hermano Pablo? Para que permanezcan fervientes en la llenura del Espíritu Santo, obedeciendo a las palabras que hay de nuestro Señor Jesucristo, que ese deseo de obedecer, ese deseo ferviente en el corazón de obedecer, entonces el Padre lo va a prosperar. Y como les dije, como nos dice el Señor Jesucristo, cuando allá en la parábola del joven rico, Pedro le pregunta, él dice, es más fácil que entre un rico por el ojo de una aguja, que entre un camello por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos. Entonces Pedro le dice, entonces, ¿quién puede ser salvo? Porque es imposible que un camello entre por el ojo de una aguja. Es imposible. Piense, trate de reflexionar acerca de eso. Y esa es la realidad. Para el hombre es imposible ir al cielo. Porque entonces el hombre no sabe dónde queda el cielo, no conoce cómo entrar al cielo y está separado y apartado de ese mundo, de ese cielo o de ese reino espiritual por causa del pecado. Y el hombre no tiene y no puede solucionar por sí mismo el problema del pecado. Por más que el hombre trate, por más que el hombre intente de solucionar el problema de pecado que lo aparta, que lo excluye de la comunión, de la presencia del ser que lo creó, y por más que en su corazón, escúchenme bien, sea consciente, haya conciencia acerca de esa realidad, el hombre puede y va a tratar, va a intentar una y otra vez, pero finalmente va a desanimarse, va a claudicar. Hola Cristina, el Señor Jesús te bendiga. Todos, así sea el ateo más ferviente hoy. Yo no sé si ustedes de pronto, cuántos, no sé cuántos,
han leído o conocen, digamos, las biografías de todos aquellos, llamémoslo así, ateos fervientes, de renombre, pues. Hola Carmencita, el Señor Jesús te bendiga. Cristina, el Señor te guarde en su precioso nombre. Saludos, buenos días. Amén, amén. O sea, todos aquellos, a ver, digamos, famosos, uno de los más famosos fue un científico inglés que murió hace relativamente poco, uno que entonces tenía esa enfermedad de esclerosis múltiple, ¿cómo se llamaba? Stephen Hawking, no sé si se pronuncié bien, que es entonces el hombre muy reconocido porque pues continuó el estudio acerca de la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Angie, hola, buenos días, el Señor Jesús te bendiga. Sí, no sé si estoy pronunciando bien, pero no sé si cuántos lo recuerdan, un señor que estaba siempre así, perdóneme, no lo estoy imitando, burlándome, en su silla de ruedas, tenía una enfermedad degenerativa en la columna y él entonces hablaba por el computador. Murió hace poco, digamos, de esta generación de los más ateos negacionistas, más empedernidos. Sí, se ubican. Pero bueno, entonces ahí les dejo para que... ¿Y qué es lo que quiero o a dónde voy con esto? Este hombre totalmente ateo. Y no solamente ateo, sino promotor del ateísmo. Promotor. ¿Sí está bien? Sí. Entonces, antes fue un devoto creyente. Este hombre del que les estoy mencionando, quisiera Hawkins, este científico, muchas personas desconocen que este hombre, ¿saben? Incluso estuvo preso en Rusia. ¿Saben? Estuvo preso en Rusia, y no se van a imaginar por qué. Por entrar Biblias a la Rusia comunista. Por entrar Biblias. Por entrar Biblias. Karl Marx, el del comunismo. Un ateo. Engels. Nietzsche. Todos esos, digamos, como les repito, ateos de renombre. Antes, en su vida, manifestaron o tuvieron una religión. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que los llevó entonces, como les repito, a Stephen Hawking a pasar de ser preso en Rusia por llevar Biblias, a con todo su corazón, con toda su fuerza, negar la existencia de Dios, negar la existencia de un ser superior? ¿Saben qué fue? La frustración. El no poder, ayúdate, que yo te ayudaré. El no poder, a través de su religiosidad y de su esfuerzo personal,
encontrar solución para el pecado. Por más de que quería o pretendía o seguía y las reglas que la religión le dictaba, por más que entonces seguía, digamos, lo que su propio corazón malvado y perverso le decía, fingiendo ser bueno, fingiendo querer ser diferente, por más que se arrodilló y lloró y enredó más sus lágrimas delante de esa deidad, de ese Dios en el cual entonces, ante el cual se acercaba para pedirle perdón con todo su corazón y prometerle nunca más volver a hacerlo, nunca más volver a pecar, nunca más volver a tomar, no volver a mentir, a masturbarse, no volver a robar, no volver a tratar mal a su esposa, no volver a tratar mal, perdón, a sus hijos. Por más que se vistió de cilicio, por más que y no pasó nada. Entonces, ¿a qué conclusión llegan? Cuando se dan cuenta de que no pueden solucionar el problema de su pecado y disfrutar y tener esa comunión, esa experiencia real, viva, de poder estar en la presencia del Dios Santo que los creó. Entonces, lo que produce es frustración. Y se cansan, y se cansaron. Y tiraron la toalla. Pastor, yo me aburrí de creer. Yo me cansé de creer. De rogar, de pedir, de implorar y de no ver respuesta de Dios. Pero no crean que es únicamente a las peticiones o a los deseos de ver prosperado los anhelos de su corazón en este mundo y en las cosas materiales. Hay quienes, pero en su gran mayoría son corazones anhelantes fervientemente. ¿Pero qué pasó? ¿Qué sucedió? Bueno, que entonces no les enseñaron a entrar por la puerta, que no fue o no hubo un elocuente mediador en quien actuara y en quien obrara el Espíritu Santo, sino que su contacto, su acercamiento fue a través de un religioso y por medio de la religión. Y al ver que no hay respuesta, al ver que no pasa nada, la conclusión a la que se llega es: si yo, que con todo mi corazón estaba buscando a un ser superior que se llama Dios y es un ser de amor y de misericordia, y no lo hallé, entonces simplemente no es ese ser, no existe, no es real. Fue producto de mi imaginación y es producto de la imaginación del hombre. Y ahora entonces, no de malo, sino por el contrario, de bueno, con todo mi esfuerzo, con todo mi corazón, voy a tratar de persuadir a todos aquellos de que ese ser no existe
para que no sufran el mismo dolor, no tengan la misma frustración que yo pasé, para que no vivan la amarga experiencia que yo pasé, de poder entonces descubrir que Dios no existe. Hola David, el Señor Jesús te bendiga, saludos, buenos días para ti, para doña Margarita, para tu papá, tu hermana, tus sobrinos, que el Padre obre con poder y gloria en sus vidas. Y empiezan su campaña, y empiezan con ese anhelo y con ese deseo ferviente en sus corazones de que efectivamente nadie sufra ese desengaño, esa decepción que ellos mismos sufrieron. ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál fue el motivo? Como dice Juan 10. Versículo 7. Bueno, pero no desde el 7, sino veámoslo desde el 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¡Ojo! Aquí se está refiriendo, recuerden, no al diablo, no a Satanás. Sí, porque el ladrón, el diablo vino para matar, para robar. No, en ninguna parte el Señor está entonces enseñándonos acerca de que el diablo es ladrón. La Biblia dice que el diablo es el tentador, que el diablo es el enemigo de nuestras almas, el enemigo de Dios, que el diablo es el tentador, que el diablo es, el acusador. Todas esas cosas. Pero nunca se está refiriendo hacia él como ladrón. Aquí está haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo, al poder religioso que se había tomado el pueblo de Israel, el poder religioso que había tomado entonces la fe en el Dios único y verdadero, y la había acomodado y la había manipulado para su propio beneficio. Aquí está refiriéndose acerca de la corrupción del sacerdocio, de la casa de Aarón, del sacerdocio. Entonces, que tenían la misión, el trabajo de enseñar al pueblo acerca de Dios y de, a través de su intermediación, manifestar la figura redentora, mediadora del Cristo o del Mesías. A eso es lo que se está refiriendo. Entonces, ¿qué es el caso de, como les decía, estos famosos o digamos las personas en su ateísmo?
caen en manos de ladrones y salteadores. Que caen en manos de ladrones y de salteadores. ¿Se acuerdan la parábola del samaritano? Un hombre descendía de Jericó a Gaza y en el camino entonces cayó en manos de salteadores y lo hirieron y lo despojaron, le robaron y lo dejaron herido y maltratado. Así es que deja la religión. Así está hoy, prácticamente en este hemisferio occidental. Las personas que están a nuestro alrededor, la gran mayoría, están en esa condición. Porque la religión los lastima, porque la religión los roba. Les quita el deseo en el corazón de arrepentirse. Porque les enseña a entrar por otra puerta, los obliga o los lleva a entrar no por la puerta. No les predican porque no tienen y no pueden dar de lo que no tienen. Correctamente por el Espíritu Santo, el Evangelio del Reino de los Cielos. El arrepentimiento para perdón de pecados mediante la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, al que Él envió en propiciación como pago por nuestros pecados, al que vino y derramó la sangre y se presentó a sí mismo como sacrificio vivo en ofrenda, en olor fragante delante del Padre, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No les enseñaron que la justicia no consiste en sus propias obras, en lo que puedan o hagan o dejen de hacer, sino que pongan toda su confianza y toda su esperanza en lo que Dios hizo por ellos al enviar a su Hijo a este mundo y lo que el Hijo hizo al venir, de derramar su vida hasta la muerte en la cruz para el perdón de sus pecados. Y que es por gracia y no por obras para que ninguno se gloríe. Y que la salvación pertenece a nuestro Dios que está en el trono y al Cordero que está a la diestra. Y que lo único que debemos o podemos hacer los hombres es admitir, reconocer nuestra condición delante de Dios y confesar que realmente hay pecado y maldad en nuestras vidas y que hay un deseo ferviente y con un corazón dispuesto para no pecar más. Que hay un deseo ferviente y un anhelo en nuestro corazón de no vivir más como queremos, como nos parece, como nos han enseñado, nos han dicho, sino de vivir como el Dios que nos creó por medio de su palabra está enseñándonos. Eso es lo que Dios prospera. Eso es lo que Dios prospera. Y Dios en su infinito poder puede lleva las circunstancias, apareja las cosas. Todo lo que usted y yo queramos, sí, es obra divina. Porque por la misericordia suya, Dios actúa. Y pone personas llenas del Espíritu Santo para que intercedan y conmueve a las personas, a los creyentes, para que hagan oración, ruego y súplicas. Todo, sí. Pero acuérdese, debe haber voluntad dispuesta. Así como dicen Corintios, miremos. Haya pues en vosotros el mismo sentir, ya vimos
el ejemplo, pero aquí también en Corintios, capítulo 2, segunda de Corintios, perdón. Capítulo 2, Corintios, capítulo 2, versículo 8. Segunda de Corintios, perdón. Segunda de Corintios, capítulo 8. Qué pena, hermano. Segunda de Corintios, capítulo 8. Habla acerca, en el versículo 1, de la ofrenda a los santos. Y dice así: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esa obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino como para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto es conveniente a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuviste prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Ahí también habla acerca del querer como el hacer. Pero así como dice en el versículo 12, porque si primero hay voluntad dispuesta, será acepta. Entonces, amados, esto es por toda parte la realidad de lo que la Biblia nos enseña. El deseo, el corazón. Yo tengo la capacidad, por favor, esa herejía, esa mentira y ese engaño de esa religiosidad, de negar esa capacidad que hay en el hombre por desear hacer el bien. Yo no estoy diciendo por tener la capacidad de hacerlo, porque en eso yo estoy claro y en eso sí podemos y coincidimos y estamos claros. Solamente hay y tiene el hombre y existe en el hombre la capacidad de querer hacer el bien, no de poder llevarlo a cabo. Por eso tenemos la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Por eso sabemos que la salvación es por gracia y no por obras. Porque yo quiero dejar de pecar, pero no puedo dejar de pecar. Pero gracias sean dadas a Dios por medio de Jesucristo, a través del cual he recibido y recibo el perdón de mis pecados. Pero yo quiero y lucho y me esfuerzo. Si no hay eso, mi hermano, eso es una herejía.
Esa es la herejía, esa es mentira y es engaño. Yo sé que yo no puedo. Pero entonces, pastor, a ver, es tan contradictorio, porque si usted sabe que no, ¿para qué se esfuerza? Es que, ¿para qué me esfuerzo? Pues para que Dios vea. Y lo que es imposible para el hombre, para con Dios es posible, porque no hay nada imposible para Dios. Porque Dios, eso es lo que ve y eso es lo que prospera, porque del hombre son las disposiciones del corazón, más la del Señor es la respuesta de la lengua. ¿Se acuerdan? Proverbios 16. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Yo clamo y yo ruego y yo pido ayuda. Porque cuando uno quiere hacer algo y no puede, lo que uno hace es pedir ayuda. Uy, yo voy a levantar esto. Oiga, pero ¿para qué se pone? Usted no es capaz. Sí, pero entonces ayúdeme. Ah, pero usted sí se dio cuenta que yo lo quería mover. ¿Y cómo se dio cuenta que yo lo quería mover? ¿Cómo se dio cuenta? Porque me vio intentándolo. Porque me vio intentándolo. Pero ¿para qué se pone? Usted no puede. Ah, bueno, ayúdeme. ¿Cómo se dio cuenta? ¿Cómo se dio cuenta? Dígame cómo. Porque me vio el deseo de hacerlo. De igual manera ocurre con Dios. De igual manera ocurre con Dios, mis amados hermanos. Entonces, esa es la base. Esa es la gasolina, esa es la chispa, el detonante para la vida de fe en todos los aspectos, en todas las áreas. Y hermanos amados, en la predicación del Evangelio no es la excepción. De igual manera ocurre en todo, ya les dije, en todo. Pero yo tengo que desear con todo mi corazón obedecer al mandamiento. Debo de verdad, con honestidad en mi corazón, desear obedecer el mandamiento. Y tener primeramente claridad acerca de que predicar el Evangelio no es opcional para el creyente, no es opcional para el cristiano. Es el mandamiento del Señor. El Señor Jesucristo en su palabra nos dice, recuerda en Mateo capítulo 7, versículo 16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál es el buen hijo? El hijo obediente. ¿Cuál es el mal hijo? El hijo desobediente. ¿Cuándo estoy siendo buen hijo? Cuando obedezco. ¿Cuándo estoy siendo mal hijo? Cuando desobedezco. ¿Y qué dice que entonces va a pasar cuando soy mal hijo y desobedezco? El Señor me tiene paciencia. Sí, amén. Pero no sé si están claros que la paciencia de Dios tiene límite.
No, pastor, no. Ahí sí que no. Límite la suya, la mía, pero la paciencia de Dios no tiene límites. Dios no tiene límites. Su paciencia no tiene límites. Dios nunca se cansa de esperar por ti. Y está siempre esperando por ti. Mal. No, no es cierto. No lo digo yo. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Se acuerdan, Lucas? Lucas, capítulo 13. Versículo 6. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Está hablando, sí, yo sé. No, usted no conoce el contexto. Claro que sí, sé que está hablando acerca de Israel. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. 3 años les predicó. Pero él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y les prolongó y les extendió su misericordia. Y efectivamente vino Pentecostés, vino el Espíritu Santo y recogió fruto. La iglesia nace en Jerusalén. Pero está hablando de eso y está hablando de todo. Ahí está dejando claro lo que entonces hablaba ahorita, acerca de que tiene la paciencia tiene un límite. De que es que a usted y a mí el Señor nos dio sentido común y que nosotros no podemos entonces, como dice allá en Romanos, acusando o defendiendo los razonamientos de su malvado corazón. Porque es que usted y yo tenemos, el Dios vivo nos dio sentido común. Él vio, hola, Jesús te bendiga, saludos a la distancia, esperando que estés bien, un abrazo. Nos dio sentido común. Usted está diciendo aquí claramente, si usted siembra un arbolito para, efectivamente, espera, para recoger fruto, y si el arbolito entonces no da fruto, ay, déjelo porque se ve bonito, así sea para dar sombra. Ay, no. Eso no pasa en la realidad. Un campesino sabe que la tierra es un valor, es un recurso escaso y valioso. Y que en vez de tener un arbolito que solo le va a dar sombra, mejor corta ese y siembra otro que le dé fruto y sombra. Porque se ocupa que aparte de que dé sombrita, de higos. Porque no se puede inutilizar la tierra, porque la tierra es un recurso de capital escaso. Y hay que optimizarlo. Así es. Así funciona. Entonces, amados hermanos, pellizquémonos y exhortémonos los unos a los otros, alentémonos. Necesitamos entonces entender claramente cuál es la fe cristiana y cuál es el mandamiento del Señor. Y debemos entonces de verdad ocuparnos
de nuestra salvación de manera diligente y saber claramente de que no es por nuestras obras o por nuestra propia justicia, pero que necesitamos y el Señor está esperando que demos fruto, porque si no vamos a ser cortados. No es verdad que salvo siempre salvo, no es cierto que la salvación no se pierde, pastor. Porque ¿cómo le va a decir a uno Dios que lo adoptó como hijo para entonces después desadoptarlo? No lo va a desadoptar, lo va a desconocer. Eso sí se puede. Eso sí es correcto. Eso sí es correcto. No, pastor, porque viera que ya está tramitándose en el Congreso una ley para entonces que los padres no puedan desheredar a los hijos. Claro, hijo. También se está tramitando una ley para un matrimonio igualitario y también se está tramitando una ley para entonces todo, sí. Pero porque los hombres lo leíslen no quiere decir que Dios lo apruebe. No se equivoque. Porque todas esas legislaciones, todo eso lo que van es entonces en contra de la verdad de Dios. Incluida esa que me estaba diciendo acerca de que los padres no pueden desconocer a los hijos. Es igual, va en la misma, pero no, hay que ponerle más atención a lo de matrimonio igualitario, hay que ponerle más atención a lo del aborto, hay que ponerle más atención, pero esos detallitos chiquitos así se dejan pasar, pero no está viendo que entonces es eso. Que entonces sí, efectivamente no lo va a desadoptar, lo que va es a desconocerlo. No, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. ¿Los qué? ¿Está qué? Desconociendo. No, los está desconociendo. Eso es algo que, como les decía, en nuestra sociedad y en el mundo disfuncional en el que nosotros vivimos, ya no se da. Pero esa es una realidad. Los padres desconocen a los hijos porque entienden que el vínculo entonces va más allá, digamos, de lo que sea, se lo da la sangre, sino que el vínculo está establecido por una relación de respeto y de obediencia. Y que si no hay eso, no hay vínculo. No, pero es que biológicamente usted es mi padre y usted tiene, y yo llevo su sangre y todo lo que usted, pero yo lo desconozco. Porque usted no puede ser hijo mío si no me honra, si no me obedece. Esa es la realidad. Entonces, partamos de ese principio. Partamos de ese principio que el Señor es bueno y Él es paciente y con lazos de amor y de misericordia nos atrae hacia Él. Pero que usted y yo debemos estar atentos y no. Porque ¿cómo escaparemos? Dice allí en Hebreos, ¿se acuerdan? Capítulo 1, leamos. Capítulo 2, perdón. Capítulo 2 de Hebreos, versículo 1 es la cosa. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. No lo saque del contexto, no, métase en el contexto usted mismo para que usted vea.
que está dejando clara la gloria que hemos recibido y todo el favor del cielo que tenemos, todo el cielo que tenemos a nuestro favor, la ayuda de los ángeles, el Espíritu Santo, la palabra del Hijo, y que no tenemos entonces excusa, porque entonces si aún a los hombres del Antiguo Testamento que desobedecieron y que tenían de alguna manera la justificación de no tener la vida ni tener el Espíritu, ni tener a los ángeles a su favor, sino a su servicio, a servirlos. Entonces, ¿cuánto más nosotros, con todas estas cosas a nuestro favor? Dios, ¿qué cree que nos va a premiar nuestra negligencia? Y entonces, que aquí el punto es que usted no, y yo no sabemos si es que le dijo allá en el 13, él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Usted y yo no sabemos si ese es el año que nos está dejando a nosotros. Usted y yo no sabemos si es el tiempo si usted y yo estamos en ese tiempo. Que el Señor nos ayude con temor y con temblor. Pena, discúlpense, me entró una llamadita. Normalmente no ocurre, pero entonces, bien. Debemos esforzarnos, hermanos, debemos predicar el Evangelio, todos. El Señor nos llene con su Espíritu Santo y nos fortalezca. Y prospere el anhelo y el deseo ferviente del corazón de cada uno de nosotros. Porque el árbol que no da fruto está inutilizando la tierra. Y es cortado y echado al fuego. Juan 15 está enseñando acerca de lo mismo. Miremos Juan 15. Porque en esto es importante hacer énfasis, mi hermano amado, porque en la religión y los ladrones y salteadores siempre están se están enfocando en los frutos. Solamente que en los frutos que ellos están enfocando es en la manifestación de los frutos del Espíritu Santo. Amor, paz, benignidad, paciencia, mansedumbre, templanza, fe. Sí, y es importante, sí. Y la religión habla de frutos, pero solamente esos son los frutos para ellos. Esos frutos son la manifestación de una vida en obediencia. Pero aquí, cuando hablamos de frutos, debemos entender que son el resultado, de una vida en obediencia. Debemos entender que lo que es de manera urgente o a priori que entendamos y que veamos es la importancia de disponer el corazón para obedecer. Juan 15 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado.
permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Amén, amén y amén. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado, que he venido y he entregado mi vida para predicaros el Evangelio. Que he venido y he dado mi vida para interceder por ustedes, para rogar al Padre por ustedes, para predicarles el Evangelio. ¿Ven? Entonces, si permanecéis en mi amor, entonces es predicando el Evangelio. No hay de otra forma, no hay otra manera. Que permanecemos en el amor del Señor y el amor del Señor permanece en nosotros. Si no amamos al Señor, el Padre no nos ama. Porque el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Y el amor nuestro, acuérdese, no es por de Dios para nosotros, no es por nuestra propia justicia, sino que es por amor a Él, a su Hijo. Dios me ama a mí con el amor que yo amo a su Hijo. Y con el amor que yo amo a su Hijo, lo manifiesto a través de la obediencia a su palabra. No a través de una religión, no nos engañemos. No a través de fingir o de apariencias, no a través de esas cosas. Dios no puede ser burlado. Así que entonces, amados hermanos, tenemos que tomar una decisión. ¿Por quién y para quién estamos viviendo? Porque, como les decía, no sabemos. Entonces, si finalmente estamos nos está dando el tiempito es a nosotros, y ya nos está pues viendo es el tiempo a nosotros. Eso es importante. En la predicación ayer hablábamos acerca de ese quinto artículo de la Constitución del Reino de los Cielos, que es entonces en Mateo capítulo 5, versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces, acuérdense que es misericordia. Misericordia es el amor hacia aún en los enemigos. Misericordia, eso es misericordia. Cuando hablamos acerca de que Dios es misericordioso, entonces ahí es donde las personas entonces deben entender o no entienden, perdón, y el desconocimiento de esta verdad, entonces es lo que los lleva a confundirse. Porque entonces ven la bondad o vemos la misericordia de Dios y entonces ve a la misericordia de Dios y entonces está viendo, ¿sí ve que es que Dios me ama? ¿Sí ve que Dios nos ama? ¿Sí ve que no es verdad que seamos enemigos de Dios? Porque si no, entonces Dios, ¿por qué nos ayuda? Dios, ¿por qué hace salir el sol sobre justos y pecadores? ¿O por qué entonces Dios? Por su misericordia. Pero misericordia es esa capacidad de poder, entonces, tener paciencia y ponerse en los pies del otro y considerarlo. A pesar de que es su enemigo, entonces no hacerle el mal, sino pagarle no pagar mal por mal, sino con bien. Y eso sí que hay confusión con respecto a eso, mi amado hermano, mis amados hermanos. Entonces, esa es la misericordia. El hombre, los seres humanos, la humanidad, por causa del pecado, se ha convertido y es enemiga de Dios. Pero sin embargo, Dios todavía, hasta hoy, hace que llueva,
que haya sementera, siembra y cosecha. Cada vez entonces se va multiplicando más la maldad y la paciencia de Dios se va agotando. Y la misericordia de Dios se va acortando. Pero es que no se han acortado sus misericordias porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Pero cada vez el hombre se aleja más de esa misericordia. Y aunque está disponible, es más difícil porque las tinieblas son, la oscuridad es mayor. Y cuando está oscuro, entre más oscuro, si usted está buscando o hay algo, no lo puede ver. Si usted mete algo en una habitación, pone un tesoro, 10 monedas de oro, y está oscuro, no las va a encontrar. Y eso es lo que ocurre. Entonces, entre más oscuridad, más tinieblas, pues más difícil hay que el hombre pueda encontrar la misericordia de Dios. Y entre más oscuridad, pues se desanima más a buscarla. Entonces, el punto es que de lo que está hablando aquí es de esa capacidad de que usted y yo debemos sentir el dolor y tener compasión. Y que debe haber en nosotros entendimiento, comprensión acerca de por qué obran de esa manera, por qué lo hacen así. Están muertos en pecados y delitos, no conocen a Dios, no tienen conocimiento de Dios. No son bienaventurados, son desventurados. Y hay que ayudarlos. Estas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo ahí mismo en el Evangelio, más adelante. Todo el tiempo va a estar hablando de eso en el 6. En el 6, versículo 14 y 15. Después de que nos enseña el Padre Nuestro. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Santiago. Capítulo 'Dios te bendiga, hijo, feliz día, que estés bien'. Santiago capítulo 2. Amonestación contra la parcialidad. Ahí está enseñando, está hablando de eso. Capítulo 2, versículo 13. Lean todo el 2, por favor, de hasta el 13, porque no nos da el tiempo en este momento. Pero enfoquémonos en el 13 para que tenga correspondencia con el artículo 5 de la Constitución del Reino de los Cielos. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Amén. ¿Sí es verdad o no? El Evangelio es esa buena noticia, que la misericordia venció el juicio. Porque la paga del pecado es la muerte, ese es el juicio. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Esa fue la misericordia, esa es la misericordia de Dios. En que estando nosotros muertos en pecados y delitos, Dios envió a su Hijo Jesucristo a este mundo a morir en la cruz y a pagar con su sangre el precio por mi pecado.
que aun siendo su enemigo, Dios me amó y me ama, enviando a su Hijo Jesucristo, y me ama permitiendo creer en Él. José Antonio Pérez Gómez, el Señor Jesús lo bendiga, José. Saludos. Esa es la misericordia que vence el juicio. Eso es lo que nosotros enseñamos, eso es lo que nosotros creemos. Ese es el evangelio del reino de los cielos. La misericordia triunfó sobre el juicio. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo, el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Alejandra, el Señor Jesús te bendiga. Saludos, buenos días. Así que nada, mis amados hermanos, entonces estemos atentos primeramente a buscar el reino de Dios y su justicia, y reposemos y tengamos la fe y la confianza que en su tiempo, conforme a sus riquezas en gloria, todas las demás cosas serán añadidas. La Biblia nos enseña que los que se acercan a Dios a través de la carne no lo pueden agradar, porque los deseos de la carne son contrarios a los deseos del Espíritu. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores en espíritu adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre. Hagamos por nuestro espíritu, esforcémonos por nuestro espíritu. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo y todas las cosas que en ellas hay si pierde su alma? El diablo tentó a nuestro Señor Jesucristo y le dijo: toda la gloria y la potestad de este reino te daré si postrado me adorares. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Que nada ni nadie nos arrodille, que ante nada ni nadie nos arrodillemos, que nada nos gobierne. Que haya en nosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Que prefiramos morir en obediencia, predicando el Evangelio, compartiendo la vida que por gracia hemos recibido. Así nos moramos pobres, arruinados. Porque la Biblia enseña claramente que todo el que aquí se humilla va a ser enaltecido. Y que si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Que solamente se trata de ser inteligentes y hacer un buen negocio. Cambiar la vana gloria, la gloria que perece en este mundo, por la gloria inmarcesible e incorruptible en la eternidad. No alcanzar sino a ser un pobre mendigo como Lázaro en este mundo, pero ser rico eternamente. Que el Padre nos ayude. Entonces nada, mis amados hermanos, bien, con la ayuda del Padre, entonces también mañana ya, esta noche hoy no vamos a tener en la enseñanza, vamos a continuar dentro de 8 días, Dios primero, pero mañana sí, entonces a partir de las 6 de la mañana, oración e intercesión, miércoles también enseñanza, en Bogotá también hay enseñanza mañana en la noche, y el miércoles también con el hermano pastor Juan Manuel, y así, participemos entonces de todas las actividades. Que el Señor use con poder y gloria sus preciosas vidas, los llene del Espíritu Santo y con denuedo puedan predicar el Evangelio del Reino de los Cielos, que abra puertas eficaces y que den testimonio de la vida y obra de Jesucristo resucitado en ustedes y a través de ustedes. Diligentes, esforzados y valientes, hermanos amados, en obedecer al mandamiento, a predicar a toda criatura. El Señor use con poder y gloria sus vidas. Vamos a orar juntos entonces, como Él también nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.
No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria, por todos los siglos. Amén y amén. Bueno, los amo mucho y le doy gracias infinitas al Señor Jesús por sus vidas. Acuérdese que el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, pero bueno, hay que sujetarse al tiempo. Un abrazo. Chao, chao.